Todos los viernes tienes una cita con la salud. Querer vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Hay que vivir, 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 que la vida son 2 días y hay que vivir, 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 baila la vida junto a mí. Comenzamos. Buenos días, amigos de Querer Vivir. Una entrega más de Vida Experta dedicada hoy al arte de vivir o al arte que vemos y nos conviene darle a la vida. Hoy con un tema de interés, ser gerente de nosotros mismos. Parece un tema complejo, ser gerente de nosotros mismos. Vamos a contar con la participación de los miembros de este grupo de expertos y vamos a debatir y exponer consejos e ideas para que nuestra gestión sea útil y no estorbada por algo que pudiera ser estorbada o beneficiada en su caso, ¿no? Para ello contamos con la participación de nuestros contertulios habituales, Javier Maurí, nuestro director del programa. Hola, buenos días, Javier. Hola, muy buenos días, Antonio, y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena. María Luisa Angulo, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Feliz viernes de julio. Julián Ruiz. Hola, días. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Estupendamente, aquí estamos muy a gusto. Y Luis Ariza. ¿Qué tal? Buenos días a todos, compañeros. Feliz viernes. Pues, sin más dilación, para empezar de lleno con el tema, el hecho de ser gerente de nosotros mismos, que ya hemos dicho que parece una gestión muy difícil, muy compleja, tan compleja es, pero para que me conteste quien quiera de vosotros, ¿qué es lo más importante para gestionar bien una vida? ¿Quién quiere? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes para gestionar nuestra vida, y creo que la expresión gerente es bastante adecuada, ser dueños, ser los que toman las decisiones de lo que queremos hacer y de cómo queremos hacerlo, eso es muy importante. Una de las cosas que yo creo que es fundamental, y ahora que estamos en verano, este es un programa centrado en lo que es el verano, en el esparcimiento, en la relajación, en unas merecidas vacaciones, sin duda que vamos a disponer de ellas porque nos la hemos merecido. Es una época ideal para pensar sobre todo esto. Uno de los pilares para mí que es importante para ser un buen gerente, un buen gestor de nosotros mismos es la autoestima. Tener una autoestima adecuada, cuidado, ni muy alta que raye en el narcisismo, ni demasiado baja que raye en un estado de ánimo deprimido. Una autoestima equilibrada y sobre todo una autoestima estable, más o menos estable, con pequeños altibajos, porque somos máquinas biológicas, no somos máquinas mecánicas, pero una autoestima estable en su punto, para mí es una de las mejores bazas para poder hacer una gestión adecuada de nosotros mismos. Sí, yo quiero añadir a esto también que bueno, ser gerente de uno mismo es tener conciencia de cuáles son los sentidos, los valores que queremos dar a nuestra vida. Es decir, una vida que merece la pena ser vivida es una vida que tenga sentido. Y bueno, dentro de ese sentido vital, pues cada uno tiene que aprender a conocerse, saber lo que uno quiere, cuáles son sus objetivos, sus metas,
y cumplirlas y marcarse ese camino y no salirse de ese camino. Creo que en esto consiste también ser gerente. Claro está que la gasolina que hace falta para mover ese automóvil, lo ha dicho muy bien Javier, es precisamente el tener una buena autoestima. Yo estoy de acuerdo con vosotros dos y en plan popular yo diría que hay que quererse mucho a sí mismo, mirarse por la mañana en el espejo e intentar gustarse. Si no me gusto por la mañana, mi vida está fatal porque no puedo mejorar. Entonces, intentar gustarte, quererse, y eso es muy difícil hacerlo, pero intentarlo todos los días. Pues sí, yo también estoy de acuerdo. Evidentemente, la autoestima es esencial a la hora de coger las riendas de nuestra vida y de marcar unos objetivos tanto a corto como a largo plazo. Y efectivamente, como dice María Luisa, el tema del cómo me veo yo, del quererme a mí mismo y de respetarme a mí mismo, que es esencial, porque muchísimas veces nos damos cuenta de que, curiosamente, nosotros somos los que menos nos respetamos a nosotros mismos. Somos capaces de respetar al resto de personas y somos capaces de tratar con amabilidad al resto de personas y, sin embargo, curiosamente, nosotros no tenemos esa delicadeza con nosotros mismos. Es así, el ser humano tiene esta singularidad, pero es importante tomar conciencia de que uno debe quererse a sí mismo, aceptarse a sí mismo. Es muy importante aceptar la realidad de la vida de uno, no juzgar, no comparar, y una vez que yo tenga esas premisas claramente definidas y las trabaje día a día, porque esto hay que trabajarlo continuamente, todos los días sin excepción, porque todos los días nos sorprendemos con un montón de pensamientos y de actitudes que no van muy en consonancia con esto, precisamente, y por tanto pues hay que reconducir y hay que venerar uno a sí mismo, a su propio templo, a su propio ser. Es decir, yo soy lo más importante. Si yo me quiero a mí mismo, puedo querer a los demás, puedo proyectar amor, puedo proyectar sensibilidad hacia las personas, puedo ayudar a los demás. Las personas todas tenemos un sufrimiento interno, todas tenemos unas inquietudes internas, todas tenemos unas debilidades, y eso es uno de los aspectos que nos une. Y a partir de ahí, pues, gestionar nuestra vida conforme a nuestros valores, a nuestras creencias, siempre y cuando pues tengamos conciencia de que esos valores y esas creencias son coherentes con nosotros mismos, con el estilo de vida que queremos llevar. Tú lo has dicho, Luis, la aceptación es fundamental. Por eso, por ejemplo, las personas anoréxicas no se aceptan a sí mismas. Si yo me veo gordita y quiero estar delgada, hago lo que sea, no me acepto. Cuando yo me acepto que tengo unos kilos de más, soy feliz y me veo guapísima. La aceptación. Es esencial. Creo que es evidente que si aumentamos la autoestima, si queremos aumentar la autoestima, sabemos la importancia que tiene una buena gestión por nosotros mismos y su cumplimiento. El cumplimiento de una buena decisión tiene dos beneficios. El beneficio directo del resultado de esa acción gestionada por nosotros, y el aumento de la autoestima porque uno se ve con fuerza de voluntad suficiente como para emprender otros cambios que uno haya decidido. Por lo tanto, está relacionado muy bien una buena gestión personal con el aumento de la autoestima. Claro que sí. Además, como ya hemos hablado en algún otro programa, daros cuenta de que hay una trilogía que está completamente relacionada, que es el pensamiento, la emoción y la conducta. Tú hablas muy coherentemente, Antonio, sobre el tema de acción, de actuar. Efectivamente, la conducta hace que si yo logro llevar a cabo una conducta que antes no llevaba, que es una mejora para mí, evidentemente eso se va a ver reflejado en que mis pensamientos van a ser positivos y en que mi emocionalidad también va a ser positiva, y eso me va a reforzar como persona y me va a reforzar también como un ser que está para poder apoyar y poder ayudar a los demás y poder ser una mejor persona en esta sociedad tan caótica en la que vivimos, ¿no? Sí, ahí hay una cosa que ha comentado Luis, que me parece fundamental. Aunque la autoestima, como dice Julián, es el combustible
del cual beben muchísimas cosas, nuestras prioridades, pero hay algo que ha dicho Luis que es muy importante. Qué poquito nos queremos a nosotros mismos y qué fácilmente abrazamos valores de los demás y gestiones de vida de los demás en detrimento de la nuestra. No somos capaces, o muchas veces no somos capaces de saber gestionar nuestros valores, por ejemplo, que es algo fundamental, que bebe también de nuestra autoestima, pero no somos capaces de eso y abrazamos otros valores que no son los nuestros y que nos meten en un sueño, en una realidad paralela. Y muchas veces no estamos viviendo nuestra propia vida, hemos perdido el control y estamos viviendo la vida de otros. Y yo creo que este es el fuerte de muchas ideologías y de muchas religiones. Totalmente, con el peligro que conlleva, claro está. Sí. Hablamos ahora aquí un poco de lo que es la pérdida del control, ¿no? O lo que sería la manipulación, por ejemplo, que se da muy bien en determinadas ideologías, en los medios de comunicación y también entre las personas, ¿no? Sí. Efectivamente. El trasfondo, cuando uno dialoga, yo siempre digo y siempre comento con mis amigos, con las personas que me rodean, ¿no? Que estamos muy faltos de comunicación. Y una de las cosas que realmente nos hace falta es algo de vida compartida, humanidad compartida, y comunicar más nuestras sensaciones. Fijaros bien aquí, lo que ha salido, están saliendo cosas que nos ocurren a todos, pero que nosotros curiosamente camuflamos, entre comillas, casi siempre con la máscara que socialmente está establecida a tener, ¿no? Cuando realmente, fijaros bien, hay quien dijo, y lo escuché, Mario Alonso Puig, que me imagino que sabréis quién es, pues comentaba en una de sus reuniones, en una de sus charlas, que si el hombre le hablara a las demás personas con las que se rodea, como se habla a sí mismo, no tendría ningún amigo. No tendría ninguno. Cierto. Se hizo un experimento en una cafetería. De eso hay una grabación, donde en una reunión de personas, había unas cuantas de muchachas reunidas, y una de ellas empezó a expresar en voz alta lo que se decía a sí misma, lo que se achacaba a sí misma, lo que se criticaba a sí misma. Tal fue la reacción del resto de las mesas, donde la gente, las personas que estaban escuchando lo que decía, pues no daban crédito, incluso la increpaban en el sentido de decir, pero ¿cómo es posible que esté diciendo algo así? ¿Cómo es posible que esté diciendo algo así a alguien, no? Es decir, y era lo que se estaba diciendo ella a sí misma. Eso nos lo decimos nosotros muchas veces y nos saboteamos inconscientemente un montón de veces al día. Eso es ahí sería lo interesante sería tomar conciencia de ese autosabotaje que hacemos con nosotros mismos y reconducirlo. Eso no es fácil, pero es una tarea lo suficientemente interesante como para convertirla en un objetivo importante en nuestra vida. Eso es objetivo de gestión pura. Totalmente. Y hay que llevarlo a cabo diariamente, y no solamente diariamente, sino con mucha frecuencia a lo largo del día. Para eso hace falta tener silencio, porque llevamos un tipo de vida donde realmente no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. Entonces, la necesidad del silencio, el darse cuenta permanentemente de lo que está ocurriendo dentro de nosotros, esto requiere mucha gimnasia también, ¿no? Totalmente. Pues yo tengo una duda existencial, y ya que tenemos aquí 3 doctos en la materia, lo que tú has hablado antes, Luis, de que es verdad, no tenemos comunicación, nos falta comunicación, ¿no?, en nuestra vida. Pero me gustaría saber cuál es la diferencia entre la comunicación o la falta de ella y las personas que te cuentan su vida y sus problemas por contarlo. ¿Eso es comunicación o es que vas de víctima? No lo entiendo yo muy bien. Sé que falta comunicación, pero lo otro, ¿qué es? ¿Exceso de comunicación o que la otra persona se quiere quedar tranquila contándote sus problemas? Por favor.
Aclarármelo. A ver, comunicación. El acto de comunicación es cuando yo soy capaz de expresar una cosa de la cual yo soy, las personas a las que yo comunico entienden perfectamente mi mensaje y yo soy capaz de entender perfectamente lo que ellos me dicen. O sea, la comunicación es una simbiosis, donde se da una reciprocidad en cuanto a la forma de entender, de captar y de sentir lo que se dice. Si hay una persona que empieza a contarte tus problemas porque lo que quiere es descargarlo, pero después no es capaz de entender tus problemas y escucharlo, eso no es comunicación, eso es egoísmo. Claro. Un acto de egoísmo donde yo largo mis preocupaciones para quedarme de alguna manera tranquilo, entre comillas, o para que alguien me escuche, pero eso al final no le va a llevar a nada porque no va a comunicar contigo, no va a empatizar contigo. Si tú no la entiendes a esa persona, no vas a ser capaz probablemente de abrirte y de contarle también los problemas que tú tienes. ¿Por qué? Porque estás percibiendo que esa persona no te entiende a ti, no te va a entender. Pero hay razones. Más fácil que eso. Hay una razón fundamental que forma parte de este programa, que si ese problema nos llega, que con alguna persona nos llegará, nuestra labor de gestión es eliminar las personas que no aporten, que no se le pueda tampoco uno ayudar ni ser ayudado, sino que son relaciones inútiles. Por lo tanto, una buena dirección escoge sus amistades y los tiempos que dedica a todas las relaciones sociales y a las relaciones de pensamiento y a tomar bonitas decisiones. Totalmente. Ahí entroncamos también con algo que teníamos pensado de hablar hoy, es decir, es la capacidad de decir que no. La capacidad de decir que no, que es una cosa que todos, porque culturalmente estamos muy anclados, evidentemente, en la cultura en la que hemos vivido, donde estamos muy encorsetados en lo que es la culpa, en lo que es la vergüenza, en lo que es... Porque son valores, bueno, no son valores, la verdad que no son valores, ni mucho menos, ¿no? Pero son cosas que nos han ido inculcando desde pequeños en nuestra área más sensible y más emocional a nivel cerebral y más primitiva, y eso se nos ha quedado anclado. Por tanto, nos sentimos muy culpables y muy vergonzosos de decir realmente lo que expresamos y lo que sentimos y lo que pensamos. Y somos capaces de camuflarlo para tener así una deseabilidad social en el sentido de decir lo que socialmente está bien visto o mal o bien entendido, mientras que no somos capaces de ejercer nuestro derecho legítimo a decir lo que realmente pensamos y sentimos. Cuidado, póngase actividad. Eso sería el deseo de agradar y el deseo, por tanto, de ser aceptado. Realmente ese tipo de actitudes denotan una baja autoestima. Estamos un poco en lo que decía al principio Javier, ¿no? Quieres caerle bien a todo el mundo, ¿no? Claro. Claro, lo importante que es eso de caerle bien a todo el mundo es curioso porque es que no es una cosa gratuita. En nuestros cuerpos reptilianos se almacenan, pues bueno, por toda la biogénesis que llevamos desde que el hombre es hombre. Y fijaros lo importante que era caer bien en un grupo, porque ahí estaba la supervivencia. Si no caías bien en un grupo eras excluido y automáticamente te extinguías. Perdona. La raíz es tan profunda que tiene ese tema. Claro. Porque, claro, una sociedad no se ha creado de la noche a la mañana. Se ha creado prolongadamente en el tiempo y a base de todas estas sensaciones y emociones y pensamientos ancestrales que están ahí y que son importantes. De ahí que caigamos tanto y tan continuamente en este tipo de conductas. Sí. Es que son conductas que están muy, muy, muy profundamente arraigadas en un cerebro primitivo al que además no tenemos acceso. Luis, yo con 15 años era un bicho raro porque no fumaba. En nuestra época todo el mundo fumaba, era de ser moderno. Entonces a mí me excluían de los grupos. O sea que es así. Yo no caía bien porque no fumaba. Pero la dirección la ejerce una persona que puede tener algún comportamiento egoísta, narcisista, y se incluye y se hace gerente del grupo porque le agrada cómo son la gente, son obedientes a sus consignas. Pero sin embargo, la persona que es un poco excluida, como por ejemplo en este caso tú que no fumabas, pues tiene que mantener una dirección y decir, voy a fumar por estar dentro del grupo en aceptación, o no fumo pero de todas maneras me mantengo. O mantengo una firmeza para que sepan que a mí me tienen que respetar aunque yo no haga todo lo que esté ordenado por el líder del grupo. Totalmente, que está haciendo la dirección por mí.
Claro, y ahí entra otro factor importante, que es la personalidad, evidentemente. La personalidad que una persona va gestando también a lo largo del tiempo y que evidentemente pues, va generando una serie de creencias, valores importantes y pilares de forma de entender la vida, de comprenderla, y que le hace a una persona tener la autonomía suficiente como para ser diferente del grupo y aceptarse a sí mismo como diferente del grupo y no tener que modificar un comportamiento solo y exclusivamente porque el grupo no lo ve adecuado. Hablaríamos del bullying ahora. Fijaros bien lo que han tenido que luchar pues homosexuales, todo lo que hablábamos también del racismo, aquellas personas que han sido discriminadas por el sexo, por la edad, por la raza, en fin, por un montón de... por la religión. Todas esas personas han tenido que luchar contra sistemas, con lo que ello implica, y para mí eso tiene un valor extraordinario. Tiene un valor extraordinario porque además, curiosamente, esas personas son las que han ido abriendo brechas y modificando paradigmas antiguos, obsoletos, que afortunadamente han ido, bueno, pues haciendo que el ser humano vaya evolucionando dentro de las limitaciones que tenemos, que son muchas, y que nos queda mucho por evolucionar, evidentemente. Hay un tema importante y es que yo admiro mucho la cultura griega clásica. Creo que la civilización griega muchas veces, mirándolos a ellos, que son el pasado, podemos entender muchas cosas del presente. La palabra comunicación, como no puede ser de otra manera, viene del griego, y comunicación se podría traducir en griego como compartir. Vivimos en una sociedad, creo que a las alturas que estamos, jamás en toda la historia de la humanidad ha habido la posibilidad de entablar conversaciones y de conectarse. La interconexión entre unas personas y otras, el hecho de que tú con una cosita así, que le llamamos teléfono móvil, puedas comunicarte en tiempo real prácticamente con un periodo de latencia muy pequeñito que se eliminará con el 5G, en tiempo real prácticamente con una persona de Chile, pues es una revolución. Pero eso es comunicación. Fijaos muchas veces que cuando estamos en WhatsApp nos peleamos y cortamos amistades por WhatsApp. ¿El WhatsApp y las redes sociales son un método de comunicación? Evidentemente no, porque no es compartir. Claro. Son métodos de información, exacto, de divulgación, pero jamás pueden ser métodos de comunicación, porque la comunicación es otra cosa. John Donne, que era un escritor inglés, dijo algo, una de sus frases: la mitad de los errores que cometemos en la vida acontece porque cuando debemos pensar, sentimos, y cuando debemos sentir, pensamos. Totalmente. Muchas veces nos sentimos tan solos, hemos hecho islas, que la única forma de mantener la relación entre una isla y otra es a través de una red social, y lo que pasa es que esa red social, esa realidad virtual, influye en nuestro cerebro. Recordemos que somos bioquímica pura y dura y corriente eléctrica. Esas son las dos identidades que tiene nuestro aparato cerebral. Tanto es así que se está discutiendo mucho si la dependencia psíquica no es también un tipo de dependencia química. El estar enganchado a las redes sociales, eso tiene unas consecuencias y una ordenación neuronal distinta. Bien, pues estamos tan estresados que confundimos un medio de comunicación, la comunicación que es compartir, es quedarte en silencio interior y escuchar a la otra persona, con lo cual van saliendo esa comunicación proactiva, esa empatía. Lo confundimos con el WhatsApp, por ejemplo, que es información, porque ahí faltan muchísimas cosas. Y es ahí cuando cometemos errores, porque estamos pensando cuando debemos sentir y estamos sintiendo cuando debemos pensar. Sí. Entonces, podemos llegar a conclusiones de que
todo es gestionable, todo es mejorable, a todo se le puede sacar mejores beneficios y yo sugiero, si lo veis a propósito en este momento, de que qué es lo que tenemos ahora por delante de nosotros, qué vida tenemos delante, el semiconfinamiento que tenemos y el verano que entra, que será diferente, cómo podemos optar por terminar el verano con éxitos de algo que decidimos ahora que estamos a 1 de julio. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, con la comunicación nuestra con nuestra familia, este verano aprovechar para mejorarla, por los medios de comunicación del automóvil, conducir de una manera o de otra, con los gastos financieros, con los ejercicios que podemos hacer, con pisar la arena descalzo más veces o menos, con comer adecuadamente o no, con gastar, no gastar, hacer cosas. ¿Cómo pudiéramos transformar nuestra gestión, nuestra labor de gestión, sabiendo que somos gestores de nosotros mismos, aplicado a nuestra vida en los próximos meses? Mira, yo lo que veo ahí es que, hablando del autocontrol, el autocontrol no es ni más ni menos que la capacidad que tengamos cada cual de tener una conciencia de lo que somos y queremos. Ese ser y querer tiene que basarse en unas necesidades. Es decir, cada ser humano tiene unas necesidades. El tener clara cuáles son esas necesidades, que siempre apuntan a unos valores, es decir, normalmente nos movemos por unos objetivos inconscientes muchas veces, pero precisamente lo que tenemos que saber hacerlos conscientes y saber hacia dónde vamos. Teniendo en cuenta cuáles son nuestras necesidades, entonces podremos día a día, con respeto hacia nosotros mismos, como ha dicho muy bien Javier, pues en un momento determinado soslayar todos esos obstáculos, esos pensamientos negativos, esas ideas que tenemos malas sobre nosotros y tener en cuenta siempre que nos movemos hacia una meta, y luchar por esas necesidades. Y esto en verano, efectivamente, como dice Antonio, pues es un momento estupendo para reflexionar sobre estas cosas y levantarse cada día y pensar esto y decir, bueno, ¿qué necesito yo hoy? Porque a fin de cuentas lo que nos hace felices y plenos a los seres humanos es el hecho de comprobar día a día de que nuestras necesidades para nosotros y para los demás se van cumpliendo. Hay una cuestión importante y es el tema de el concepto de necesidades, ¿no? Hay un psicólogo que es Rafael Santandreu, que supongo que lo conoceréis todos porque ha escrito varios libros, El arte de amargarse la vida, entre ellos, Nada es tan terrible, etcétera, etcétera, donde habla precisamente del tema de la necesidad. O sea, realmente, una de las acciones que tendríamos que hacer en ese examen de conciencia, en ese análisis que hacemos diariamente, ¿no? Bajo mi punto de vista, es decir, ¿qué es lo que realmente necesito? Porque muchas veces creemos que necesitamos mucho más de lo que realmente necesitamos. Él habla de necesidades básicas, es decir, ¿qué es lo que necesitamos realmente? Muchas veces creemos que hay un montón de cosas que necesitamos que realmente, si lo vemos, no son necesidades importantes. Son cuestiones secundarias que igual socialmente o culturalmente hemos llegado a entender que son necesidades, pero no lo son. No lo son. Es decir, y ese examen de conciencia es decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente necesito para vivir? ¿Qué es lo que yo realmente necesito para vivir? Esa es la gestión. ¿Qué es lo que necesito yo para vivir? Porque yo para vivir necesito respirar, necesito estar bien alimentado, necesito tener un techo donde cobijarme, necesito poder descansar adecuadamente. Empezamos por las necesidades básicas, que ya hemos hablado de ellas cuando hablamos de la pirámide de Maslow. Empezamos por las necesidades de Maslow, porque ahí están las verdaderas necesidades esenciales. A partir de ahí me voy creando una serie de necesidades, pero que son ya necesidades de segundo o tercer orden, cuidado. No son tan importantes y muchas veces nos neurotizamos mucho pensando en que tenemos necesidades que no son realmente tales necesidades, sino realmente son lo que entendemos como necesidades, pero que han sido socialmente establecidas. Eso tenemos mucho
A ver, las necesidades, lo que pasa es que las necesidades se basan en los valores. Hay personas que tienen unos valores que les lleva a tener pocas necesidades, ¿no? Es decir, los valores religiosos, por ejemplo, hay mucha gente que puede prescindir por sus valores religiosos de muchísimas cosas que los demás pues consideran importantes. Entonces, claro, siempre al final de nuestra vida hay un valor, hay una necesidad. Antes de la necesidad están las emociones y el pensamiento, los malos pensamientos. Todo esto es una cadena que si todos los días tuviéramos la capacidad de verla muy clarita, pues nos ayudaría muchas veces a ser gestores, como dice Antonio, auténticos gestores de nosotros mismos. Pero eso necesita una evaluación permanente, es decir, un día a día donde yo me dé cuenta hacia dónde me muevo, qué está pasando por mi mente, qué necesidades tengo que son superfluas, cuáles son auténticas, quién quiero ser, qué puedo hacer. Todo esto es, en esto consiste el arte de vivir, claro, esto que hacemos. Claro, claro. Pero hablamos no solo de necesidades físicas, ¿no? Claro, hablamos... En cada momento de la vida yo a lo mejor ahora necesito estar tranquila y pensar en mí mismo. Y a lo mejor mañana necesito urgentemente que alguien se cruce en mi vida y comunicarme con él, ¿no? Es que... Pero yo opino que si hacemos una gestión de ser buenos gestores aquí, es hacer una observación de algo, tomar unas decisiones bien planificadas, llevarla a cabo y analizar resultados y cogerle el gusto a ese fruto que debe ser ventajoso siempre, porque tiene todas las condiciones para que sea ventajoso en cualquier área de la vida en la que hayamos hecho una gestión, y ver el resultado para que quede la satisfacción. Subconscientemente se asimila de que una decisión tomada y ejecutada da un fruto, que ahí lo tengo, y me incita a que lo repita, y me puede crear un hábito, y ese hábito ya es que me va a facilitar las cosas para que lo mismo que llega un vicio, porque llegue que no es un vicio, pero es un hábito provechoso y remunerador y reiterativo podría ser. Había otro aspecto que queríamos abordar en el programa, que era el tema de cómo podemos impedir la manipulación de los medios de comunicación, de otros sectores sociales, etcétera, ¿no? Y por dónde puede llegar el peligro, ¿no? de esa manipulación de estos medios y demás. ¿Qué pensáis? Pues yo mismo puedo decir que estos pensamientos que pueden llegar a que a uno lo vea como beneficioso por tumulto de datos, muchos datos, y por los anuncios y la publicidad, lo que se pone de moda, inclusive las músicas, las tertulias, los gritos, los desasosiegos que hay en algunos programas de televisión, pueden que lo que uno ha trabajado con ahínco para tomar decisiones se quede solapado y no se repita, porque uno está abrumado de información dañina. ¿Cómo lo veis? Sí. Sobre el tema del control de los medios de comunicación, bueno, pues yo un poco insistiría en esto, en que quizás lo que nos falta a los humanos es ese darnos cuenta día a día de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, pues claro, la publicidad, los medios de comunicación utilizan trucos que se basan sobre todo en los puntos débiles, en los talones de Aquiles que tenemos todos. Entonces nos cogen desprevenidos, nos cogen inconscientes. Es decir, realmente esa incapacidad que tenemos todos para darnos cuentas día a día de lo que queremos, dónde vamos, cómo estamos, cómo nos sentimos, esa inconsciencia es la que es utilizada por los medios de comunicación. Y por eso precisamente nos persuaden, y por eso, como decía también Javier, a veces, pues bueno, vivimos una vida que es la vida de los otros o la vida del otro. En este caso, el otro es la gran sociedad del festín de la diversidad de cosas y de objetos que nos anonadan y que nos emborrachan con sus posibilidades tan maravillosas y sus promesas de felicidad, ¿no?
También hasta políticamente nos manejan, porque hay tantísimos programas de estos de críticas de unos a otros y de que se separan y de que se casan, porque tú tienes tus miserias y viendo las miserias de los otros, pues te evades un poquito de tu Totalmente. propia miseria, de tus propios problemas. Sí, Les sí. interesa. Claro, Y caen en y eso. mirar una cosa es que la política se ha convertido meramente también en publicidad. Es decir, los periodistas, Totalmente. usted sabe, un periodista, un político, realmente si son la misma cosa, ¿no? Si la tele, la política y la periodista es la misma historia. Cada uno vende, lo que quieren es vender, vender y vender. Populismo. Claro. Totalmente. Yo creo que el tema de los medios de comunicación, los medios de comunicación son una parte del sistema como somos nosotros. O sea, todo esto son parte de un sistema que conforma una matriz de vida, una matriz de sistema. Y ahí entraría todo, entraría la política, la economía, la creación de necesidades que en verdad no necesitamos. Y hay una cosa que es muy interesante. Para mí la política no es más que una forma de marketing emocional. O sea, tenemos que asumir que las ideologías no existen, ya no existen, como tampoco existen los países. Esto lo he comentado yo en varias ocasiones aquí. Existen las grandes compañías, las grandes corporaciones, pero no existe Estados Unidos, ya ni siquiera ni comunidad política. No existe España, no existe Francia, existe Mercadona, la General Motors, IBM. Eso es lo que existe. Esa es la globalización. Bueno, pues somos parte de eso. Y la política es un instrumento más, pero la política usa la ideología como marketing y marketing emocional. En resumidas cuentas, hay dos posibilidades. O trabajamos para el sistema o el sistema trabaja para nosotros. Si estamos en la primera posibilidad, vamos a tener una capacidad de gestionar nuestros cambios, de hacer esa autogestión más difícil, porque la tenemos que hacer compatible con ese sistema, que si es el sistema el que está al servicio del ciudadano. Y aquí es donde la educación, como en tantas otras cosas, tiene muchísimo que ver, porque el sistema educativo, como ya comentamos en alguna otra ocasión, desde mi planteamiento, genera usuarios, no genera ciudadanos. Un usuario es un señor, es una señora que consume. Un ciudadano no es eso. Uno de los mayores errores del sistema sanitario público es que convirtieron al paciente en usuario. Redujeron Francisco Javier Marín Mauri, persona, personalidad, psicobiografía, biografía, historia de aprendizajes, a un número. Eso es un proceso de deshumanización para que la gestión que tú hagas de tu vida sea totalmente compatible con el sistema. Aquí no interesan personas críticas. Eso es lo que le interesa. Y no me refiero a España, digo al sistema en su conjunto. Y cuando algo atenta contra eso, una persona que se autogestiona de forma peligrosa, que pone en tela de juicio el sistema, saltan todas las alarmas. Totalmente. Muy bien. Es así. Hay algunos escritos, algunos poemas que hacen alusión a un buen gobierno. Y he escuchado dos relatos, parecen contradictorios uno al otro, de personas de una altura moral altísima, José Luis Borges, que tiene unos escritos del cual pudiéramos hablar de ellos, porque dice cosas que cambiaría la vida si volviera a vivir y pudiéramos comentarlo, ¿no? Sin embargo, también, ¿sí? Sin embargo, también hay una canción que la canta
este señor, ¿cómo se llama? Flores. Antonio. Antonio Flores. Antonio Flores. Antonio Flores, que dice lo contrario. Si volviera a vivir, haría las cosas de otra manera, muchísimo mejor. Entonces, son dos textos, uno hecho canción y otro hecho poema, que los dos son aparentemente contradictorios, y pone de hincapié lo importante que es cada persona pues tomar buenas decisiones y llevar la vida de la manera más equilibrada y respetuosa posible. ¿Pudiéramos hablar del tema? Claro que sí. María Luisa, Dime. del poema de Borges, ¿qué nos podrías resaltar? Si deseáis, lo leemos y comentamos, por si algún oyente no lo ha oído, ¿no? Que es extraño porque es maravilloso, es una realidad. Vamos a ello. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecho la vida. Solo de momento. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y hasta un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo al principio de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Es maravilloso. Qué maravilla. Es maravilloso. Sí, mirar el poema, la canción de Antonio Flores es menos rica que la de Borges, porque Borges es un gran poeta de la lengua española, pero es una canción que también tuvo mucho éxito y dice la letra más o menos así, dice, si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Y dice al final, si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Bueno, esta letra efectivamente tiene menos matices y es menos profunda, pero sí habla de un hombre desesperado por un pasado muy, muy triste que ha tenido, ¿no? Que es el vivir de una manera violenta, una manera agresiva con los demás. En cuanto a Borges, pues bueno, el contenido es bien distinto, ¿no? Porque habla de otros condicionantes que hemos tenido, ese tremendo afán que tenemos a veces de agradar a los demás y vivimos una vida que nos han marcado otros, ¿no? Lo que decía Javier al principio. Y muchos aspectos más que se nos escapan ahora, claro. El mensaje es el mismo para mí. Los dos quieren ser gestor de su vida, si volviéramos a vivir, ¿no? Que no he sido gestor de mi vida. Vería más amaneceres, dice Borges. Es que, claro, es curioso, pero es verdad, ¿no? Cuando estás en las últimas etapas es cuando, evidentemente, pues se da esa reflexión y dices, joder, pues si yo pudiera volver atrás, pues claro. Pero fijaros que el autocontrol, lo que estamos hablando a fin de cuentas es el valor de todos los valores que tiene el ser humano, que es la libertad. Es decir, para ser realmente persona tenemos que ser libres. Es decir, tenemos que ser nosotros dueños de nuestra propia vida. Y en esto de la libertad, pues podríamos hablar de dos tipos de libertad, una libertad exterior y una libertad interna. Yo en este caso la que me parece más interesante es esa libertad interior que cada uno tenemos
que nos permite ser precisamente dueños de nosotros. Totalmente. También hay algo que se define aquí, que una buena gestión no quiere decir que todo se haga a la perfección, sino una buena gestión es decidir en cada momento qué restringir y qué amplificar. Dice, sería menos higiénico. Bueno, pero dirígelo y pon tu matiz y no sea tan estricto que no eres capaz de hacer nada porque no tengas la ropa o las manos o no sé qué, y porque vas a hacer el ridículo. Y el otro está clarísimo que es una buena dirección para no hacer las cosas que dice la letra que hizo. Pero siempre está la dirección en medio para algo aumentarlo, relajarlo y algo, pues lo contrario, reducirlo, minimizarlo, adecuarlo. Pero lo principal es estar consciente de que ahí yo siempre intervengo y tomo la decisión de esto lo pongo aquí, esto allí, esto lo aumento, esto lo disminuye, y aquí mando yo, porque mando desde pequeñito, que tenía el peligro de que todo lo que tocaba se podía romper, por ejemplo. Pues sí, pues sí. A mí, compañero, en resumen, así me vienen dos palabras importantes, dos palabras que me llegan desde el corazón, ¿no? Una es la coherencia, lo importante que es ser coherente y lo difícil a veces que es ser coherente con uno mismo. Y la otra es la ecuanimidad. Es una palabra que, bueno, que ya desde el budismo, a mí, bueno, pues, como sabéis, lo he manifestado en alguna ocasión, pues bebo mucho de la fuente del budismo y de la meditación, de lo que es el yoga, de lo que es... Porque entiendo que son doctrinas muy esenciales, ¿no? Y que entran mucho en la profundidad del ser humano, ¿no? En la interioridad, ¿no? Que estamos hablando aquí, ¿no? Sí, aquí hay dos cosas, interioridad versus exterioridad, o sea, es decir, y yo para interactuar con el mundo, pues tengo que estar ecuánime y coherente con mi interioridad para poder interactuar con el exterior. Evidentemente, si yo no tengo esa ecuanimidad, si no tengo esa coherencia interna, esa serenidad interna, pues me voy a relacionar mal con el exterior, ¿eh? Y si por contra sí la tengo, pues mi relación con el exterior va a ser más exitosa, va a ser más beneficiosa, ¿no? Compañeros, tenemos que irnos ya. Ya pasamos 1 minuto y 40 segundos ahora mismo y nos tenemos que marchar, compañeros. Que tengáis un extraordinario fin de semana. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Muy bien, pues nada, hasta el viernes. Adiós a todos. Buenas tardes. Hasta luego.